A todos los que están por internet, se conectan en tantos lugares, buenos días, buenas madrugadas para algunos, y a todos los que nos escuchan en diferido también. Pero para todos los que están hoy por primera vez, bienvenidos, los recibimos con todo el cariño. Recuerden que aquí tenemos reuniones congregacionales a las 11 de la mañana y luego tenemos otra a las 7 de la tarde, ¿vale? Es la misma predicación, son las mismas canciones, solamente cambia la gente que está aquí ministrando, ¿vale? Hace unos días atrás, hace un tiempo atrás que vengo hablándole a la iglesia acerca de... vengo hablándole de la iglesia, acerca de la iglesia, de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y es algo maravilloso, les decía, que la Biblia identifique a la iglesia no como una organización, sino como un cuerpo. Si nosotros tuviéramos claridad y supiéramos realmente lo que es la iglesia y pudiéramos vivir en la iglesia como cuerpo, te puedo asegurar que se nos transforma la vida. Yo ya he hablado mucho sobre eso, así que todos los que quieran pueden ahí escuchar las predicaciones que están ahí guardadas. Pero saben, la base para que la iglesia sea un cuerpo, no una organización, sino un cuerpo. ¿Saben lo maravilloso es? Les decía la semana pasada que el apóstol Pablo usa el cuerpo humano como ejemplo de lo que es la iglesia. Y la iglesia tiene un secreto. Obviamente sabemos que es la vida de Cristo en nosotros, pero ese secreto se llama comunión. Yo hoy quiero hablarles un poco de la comunión. Pero más que de la comunión, quiero hacer hincapié sobre un tema que vengo tocando en el último tiempo, que es el gran enemigo de todo aquello que sea comunión, el gran enemigo de la vida, y se llama egocentrismo. Y permitidme que os hable de esto, porque el egocentrismo lo llevamos incorporado desde muy pequeñitos, y es algo tan diabólico. El egocentrismo es un cáncer. Nosotros identificamos el egoísmo y no queremos ser egoístas. Identificamos el orgullo, identificamos el rencor. Bueno, hace mucho tiempo atrás yo estuve hablando aquí mucho sobre lo que son las emociones, ¿no? En el alma. Y todos los sentimientos que se liberan a través de las emociones en nuestro ser interior. Muchas veces estas emociones se alteran y se pervierten. Y te vuelvo a decir, rencores, odios, temores, ansiedades. Pero no nos damos cuenta, pero el egocentrismo es el cáncer que está metido de una manera tan disimulada. Y el egoísmo, el rencor, el odio, el motorcito. El egoísmo, el rencor, el odio, son metástasis. Cuando aparece, por ejemplo, actitudes egoístas, es porque primero hubo un egocentrismo. El egoísmo no aparece si antes no existe esto que llamamos egocentrismo, que ahora te quiero hablar un poquito de ello. Y te decía, pero no solamente la iglesia como cuerpo, porque la idea del cuerpo que aparece en el Nuevo Testamento es algo maravilloso, te decía, porque el corazón, por ejemplo, es uno de los órganos más importantes. Y tal vez tú dirías, no es el más importante, pero en realidad es uno de los más importantes. Nosotros tenemos 5 órganos que son vitales, que sin esos 5 órganos, si se parara uno, morimos, ¿vale? Entonces el corazón bombea sangre, pero el corazón es un músculo y necesita también sangre, pero oxigenada para que el miocardio, para que el músculo se mueva. Por eso tenemos las arterias coronarias que envuelven ese músculo para que reciba sangre oxigenada y como cualquier otro músculo del cuerpo pueda moverse y no pararse. Para eso hace falta el pulmón, que a través de los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, que son unas bolitas chiquititas como los granos de la arena,
por donde se unen a los vasos, por donde pasa la sangre, y la sangre se llena del oxígeno que tú respiras. Esa sangre se oxigena y se va todo el músculo cargado de oxígeno, porque el cuerpo necesita todo lo que lleva la sangre, pero también necesita oxígeno para moverse. Tu cerebro necesita oxígeno. Pero el pulmón necesita la sangre que bombea el corazón. Y le decía hace unos días atrás, el colon, que es esta tripa gorda que va por aquí, no solamente sirve para desechar toda la materia fecal, porque todo lo que llega al colon llega en forma completamente líquida. Y en el colon es donde se absorbe todo el líquido, todo el agua del cuerpo. Esto es algo impresionante. Si nosotros no tuviéramos el colon, tendríamos problemas con la hidratación. El corazón bombea la sangre, pero un alto porcentaje de la sangre está compuesta del agua que destila el líquido que absorbe el colon. Si el colon no funcionara, el corazón se pararía porque tarde o temprano la sangre terminaría siendo una mezcla pastosa de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Es cierto que pasa bastante tiempo hasta que eso sucede, ¿no? No es porque se te pare ahora el colon te va a morir en el acto. Pero todos están controlados por el sistema nervioso. Los pulmones se mueven porque el sistema nervioso está dando la orden para que los pulmones se muevan. Se mueve el diafragma. El corazón no se para porque el sistema nervioso está enviando constantemente este mensaje. ¿Saben que el colon tiene movimientos rítmicos también? Que funciona como si fueran las mangas de la pastelería, ¿no? Y va empujando todo lo que tiene adentro para sacarlo. Y todo eso está controlado por un sistema nervioso, por un montón de arterias. Toques donde toques en el cuerpo, tenemos la misma sangre y tenemos el mismo sistema nervioso. Para el pueblo de Israel la sangre siempre fue la vida. El sistema nervioso viene de la cabeza y mira por dónde. La Biblia dice que del cuerpo que es la iglesia, Cristo es la cabeza. Y nosotros en cualquier parte del cuerpo tenemos el mismo sistema nervioso y la misma sangre. Es la misma vida. Esto es comunión. La comunión no es estar juntos. La comunión es compartir una sola y misma vida. ¿Sí? Por ejemplo, una pareja se separa, pero aman los dos profundamente a sus hijos. Por esos hijos van a estar obligados a llevarse bien aunque estén separados. Porque aunque se odien, los niños sufren. Y hacen un esfuerzo por llevarse bien con un único propósito, cuidar la vida. La comunión no es estar juntos, la comunión es compartir la misma vida. El cuerpo humano es el mejor ejemplo de comunión. Por eso hace unos días atrás te decía que para mí el mejor ejemplo aún de comunión es una mamá embarazada, ¿no? Una mujer embarazada. Cuando tú la ves, tú dices, ahí viene una mujer, aquí entró esta señora, pero en realidad hay dos personas que comparten una sola vida. Por el cordón umbilical, el bebé recibe toda la vida que se transmite a través de la mamá, el oxígeno, la sangre, el alimento. Y el bebé tiene la vida que la mamá le está transmitiendo. Pero tú ves una sola persona, pero son dos personas, una sola vida, pero son dos personas. ¿Por qué nos cuesta tanto entender la Trinidad, no? Un solo Dios, tres personas que son Dios, cada uno. De la misma manera que el bebé es tan persona como la mamá, pero comparten una sola vida. Cuando nosotros entendemos esto, nos cambia el concepto de lo que es la iglesia. Y nos cambia el concepto de lo que es nuestra familia. Y entonces te das cuenta que el gran enemigo es el egocentrismo. El gran ataque del diablo en el Edén al ser humano fue sembrar el egocentrismo. Porque le dijo, Dios no es justo contigo. Dios no te valora, Adán. Dios no quiere que seas como Él. Tú podrías ser como Dios. ¿Vieron que Dios le dice, ¿quién te abrió los ojos en esto? ¿Saben? Nosotros se nos despierta el pensar demasiado en nosotros mismos cuando empezamos a compararnos con situaciones sociales que tenemos a nuestro alrededor. Por eso yo te decía el otro día, el ego, en latín, ego significa yo. El ego no necesariamente es malo porque es parte de tu identidad. El yo, ¿sí? ¿Quién eres tú? El problema
es la perversión de esta identidad, la perversión de tu personalidad que se llama egocentrismo. O sea, centrar todo, absolutamente todo, en ti mismo. Empezar a compararte con otro en base a cómo es tu condición. Por ejemplo, te dije recién, va Satanás y le dice a Adán, podrías ser como Dios, pero no eres, porque Dios no quiere. Tú eres muy feliz en un barrio, tus niños son muy felices con sus amiguitos, es un barrio normal, está todo bien, tienes tus amigos, tus compañeros de trabajo, todo es perfecto. De pronto tienes la posibilidad de alquilar un chalet en una zona de mucho dinero y resulta que ahora empiezas a sentirte que no vales, que tu trabajo no sirve, que tu mujer no se cuida tanto como las mujeres de estos, porque no compra esas cremas, que tus hijos no van al mismo club que van ellos. ¿Quién te abrió los ojos para sentirte miserable? El mismo que le abrió los ojos a Adán en el Edén. A Adán nunca se le ocurrió ser como Dios, hasta que vino Satanás y le dijo, mírate y mira a Dios. Mírate tú, mira. Otra vez esto, el egocentrismo es algo tan sutil, tan diabólico, que termina destruyendo todo. Es un cáncer que llevamos adentro. Es exactamente lo contrario a lo que hizo Jesús de Nazaret. Por eso la iglesia se basa en un concepto maravilloso, que es la comunión. La comunión no es estar unidos, la comunión es otra cosa. ¿Sí? Hoy mi cuerpo, en ese concepto tendría comunión, porque todos los órganos colaboran para que estén funcionando, ¿vale? Si ahora, espero que no suceda aquí, por lo menos delante vuestro, ¿no? Me da un infarto y muero en el acto, ¿no? Tengo un paro cardíaco y me muero aquí. Sigo tan entero como estaba, con una diferencia, ya no tengo vida. Y a partir de ahora comienza todo un proceso de descomposición. ¿Sabes? Si tú me lastimaras la pierna y yo estoy muerto, ya no me duele porque el sistema nervioso ya no funciona. Y te digo algo más, pínchame una arteria y saldrá solo la sangre que está aquí, pero ya no me desangro porque el corazón ha dejado de bombear. ¿Sabes una cosa? Todos mis órganos están tan unidos, estarían tan unidos como lo están ahora. Hay una diferencia, están unidos pero no tienen vida. La comunión no es unidad, es tener vida. Me llevarían al hospital, me harían la autopsia, me pondrían en la morgue hasta que me llevan a una caja. Bueno, no voy a describirles todo eso, ¿no? Queda horrible. Me mirarías ahí en la caja y dirías, mira Dani, qué pálido estás. Sí, es verdad. Pero sigo tan unido como antes, ¿lo ves? Con una diferencia. Estoy muerto. ¿Sabéis? Una iglesia puede estar muerta, aunque en apariencia esté unida. Una familia estar muerta, aunque en apariencia esté unida. No, pero vamos a la iglesia. Sí, pero no tenéis comunión. Hay hijos de cristianos que están más conflictuados que hijos de personas que no son cristianas. Porque a veces es más sano que papá esté por un lado y mamá por otra, que papá y mamá estén todos los días gritándose en la casa a oídos de sus hijos. Y luego están en la iglesia adorando a Dios. Eso psicológicamente es mucho más dañino para el niño. Estar juntos no significa tener comunión. ¿Sí? Yo podría morirme, te lo digo, y mis órganos siguen juntitos, pero ya no tienen la misma vida. Ya no existe el sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso ya no controla, el cerebro está totalmente desconectado. Cuando una persona tiene una muerte cerebral, significa que el cerebro ya no manda más sobre el cuerpo. Tarde o temprano morirá. Sus órganos irán muriendo porque no reciben los mensajes del cerebro. La Biblia dice que nuestro cerebro, nuestra cabeza es Cristo. Y cuando todos tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión entre nosotros. La unidad se mantiene con esfuerzo. La comunión te mantiene a ti. Un matrimonio mantiene con esfuerzo la unidad entre los dos. Se vienen peleando, se vienen matando, bueno, hagamos un viaje, dejemos a los niños con los abuelos y nos vamos a ir con un crucero. Yo les decía el domingo pasado, no somos ejemplo de nada con Lili, o de muchas cosas, no somos ejemplo, simplemente hemos vivido. Pero Lili y yo nunca necesitamos, no lo digo en plan de crítica, nunca hemos necesitado un crucero para fortalecer nuestro matrimonio. Y hasta aquí hemos llegado.
Tenemos 30 y tantos años de casados, siempre me acuerdo de los 30, pero no de los tantos, pero 30 y tantos años de casado, más los de novio. Éramos dos críos cuando nos conocíamos, teníamos 24 años. Si nos ven aquellas fotos, te dicen, ¿este eres tú? Ese era yo. Éramos dos chicos, nos reíamos de todo. Empezamos los dos solos. Nacieron nuestras hijas, creció la familia y hoy otra vez estamos los dos solos. Ya las hijas se fueron y aquí seguimos nosotros. Y no sé cuánto tiempo seguiremos. Nunca necesitamos un crucero para fortalecer el matrimonio. Nunca necesitamos irnos a la playa a pagar un hotel para ver si reconstruíamos el matrimonio. No lo digo en plan de burla ni de queja. ¿Saben lo que hicimos toda la vida? En cada discusión, en cada pelea que tuvimos, orar. Hemos orado juntos y muchas veces, aún discutidos, venga, vamos, antes de seguir, vamos a orar, ¿no? Estamos así los dos, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, empieza tú, no tú, Señor, ¿no? Y eso nos ayudó siempre. Y si no, orar cada uno, pero orar. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos volvemos a la comunión con Cristo. Yo el domingo pasado te decía, en este salón aquí veo gente que es de todos lados, me parece. Hay extranjeros, hay españoles, hay de todos lados aquí. Y extranjeros de América, extranjeros de Europa, extranjeros de todos lados hay aquí. Y hay muchos españoles y todo, ¿no? Bueno. Sin embargo, estamos todos en este lugar. Esta mañana te levantaste, desayunaste, te arreglaste y viniste. Yo hice exactamente lo mismo. Tomamos la decisión de venir a este sitio. Aquí nos estamos escuchando, aquí nos vemos, aquí nos conocemos. Por eso te decía el otro día, imagínate que este espacio es Cristo. En Cristo nos encontramos. Independientemente de las culturas, independientemente de todo lo demás, en Cristo nos encontramos. Cuando llevamos comunión con Cristo, tenemos comunión entre nosotros. Pero Satanás vino y le dijo al ser humano, puede ser como Dios, no tienes por qué estar con Él. Es que, y le sembró eso. Mírate a ti, Adán, pobre de ti. Nadie te entiende, nadie te valora. Allí comenzó algo horrible y es que el ser humano siempre se mira a sí mismo. Mire, la identidad que Adán cogió de Dios fue horrible porque Dios tenía una identidad para Adán. De pronto viene la mentira del diablo y ahora Adán le atribuye a Dios una identidad que no es la de Dios. Eres malo, eres injusto y me vas a castigar. Por lo tanto me voy a esconder de ti. ¿Sabes? Cuando te miras demasiado a ti mismo, cuando yo me miro demasiado a mí mismo, empiezo a perder todo, incluyendo la identidad que Dios tenía para mí. Ya Dios deja de ser Dios y yo le atribuyo a Dios la identidad que yo considero que Él tiene en base a mi miseria. ¿Me están siguiendo? Por eso hay dos grandes daños que produce el egocentrismo. No solamente es en la comunión, sino hay otro gran daño que es la fe. Nunca se olviden de esto. Pero la comunión es dañada porque es dañado el amor. Si hay egocentrismo, no hay amor. Si hay amor, no hay egocentrismo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Amén? Una mamá, antes de tener un niño, pensaba solo en ella. Bueno, me pasó a mí. Yo justamente, antes de conocer a Cristo, me estaban yendo muy bien las cosas en lo social. En mi estudio, en mi trabajo, ya trabajaba en un estudio de arquitectura, aunque no había terminado la carrera, estaba feliz de la vida. Además recibía dinero de otro lado, tenía 3 entradas de dinero. Estaba muy bien. Mi desodorante era más caro que un perfume de marca. Usaba ropa siempre buena, siempre de marca, siempre carita. Hasta que, comencé a servir al Señor, hasta que me casé y me vinieron los hijos. Vinieron las niñas, a partir de ahí se acabó el desodorante de marca, se acabó la ropa de marca, se acabó todo. Pero no me preocupó ni me molestó, al contrario, era muy feliz con eso. Una mamá, una muchacha, se compra las mejores cosas, se gasta todo su dinero y está bien, es feliz hasta que tiene su bebé. Y un día el médico le dice, tu bebé tiene cáncer. Podemos recuperarlo, pero probablemente tengamos que ingresarlo 6-7 meses en oncología del materno infantil. Vas a ver a esa mamá, tiene los pelos revueltos, hace rato que no se maquilla, duerme muy poco
está muy delgada porque ha dejado de comer lo que comía antes, ya no practica deporte, hace tiempo que no se reúne con sus amigas, porque se olvidó de ella, con un único propósito: cuidar al hijo que tanto ama. Por eso cuando nosotros comenzamos a amar, dejamos de pensar en nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Somos libres. Porque los peores carceleros del ser humano, en primer lugar, es Satanás. Pero Satanás al cristiano logra que el cristiano se convenza de sus mentiras para que se encarcele a sí mismo. No puede convivir el Espíritu de Dios y Satanás en tu vida. Así que Satanás no está en ti, está el Espíritu Santo. Sin embargo, nos encarcela con sus mentiras para que seamos nosotros mismos nuestros propios carceleros. Una de las llaves de esa cárcel se llama egocentrismo. Te destruye todo, te mina desde adentro. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más asqueroso? Que eres tú misma, eres tú mismo quien se está minando. Soy yo mismo. Por eso el amor te hace libre, porque te libera de ti. Amén. ¿Entienden esto, verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagas nada por demostrarle a los demás que tú vales. No hagas nada por enfado con otro. No lo hagas. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo ya te prediqué de esto, ¿no? Cómo nos cuesta, qué fácil es bendecir a gente que está necesitada y nos necesita y está por debajo nuestro. Pero qué difícil es convivir con los que son tus pares y tus superiores. Ahí viene la queja. La competitividad entre nosotros y el enfado con el que tengo arriba. Esa es la semilla de Adán. ¿Sí? Adán yo creo que no tenía problema con los animales y las plantas. Adán tenía problemas con Eva, la mujer que tú me diste, y con Dios. ¿Sí? No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow, ¿no? Nos la empieza a poner cada vez más difícil, Pablo. No te mires tanto a ti. Empieza a mirar lo del otro. ¿Qué necesita él? ¿Cómo está él? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un sentir. Por lo tanto, es algo que tiene que ver con el alma humana. Tiene que ver con emociones y pensamientos. Jesús desarrolló toda una serie de emociones y de pensamientos que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dice aquí que Él no fuera Dios, sino que Él era Dios. Él fue, en su mundo terreno, fue 100% Dios y fue 100% hombre. La diferencia es que Él nunca usó la divinidad para aquellas actitudes, situaciones que Él debía vivir como hombre para llevar sobre sí los pecados de la humanidad y llevar sobre sí la lucha de la humanidad. Él se comportó como humano en todo lo que se refería a la humanidad. ¿Entiendes lo que te digo? Él no resistió a Satanás como Dios, Él resistió a Satanás como hombre. Él no murió en la cruz como Dios, sino como hombre. Pero Él perdonó pecados. Pero eso no era en beneficio propio. Era en beneficio de otro, para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Jesús tenía bien en claro quién era, de dónde venía, dice Juan, capítulo 13, y hacia dónde iba. ¿Vale? O sea que Él tenía bien claro que era el Hijo de Dios. Él nunca renunció el ser Dios. ¿A qué renunció? Dice aquí: haya pues en vosotros, que hubo también Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no hizo caso como cosa que aferrarse. Nunca lo usó. Nunca dijo: bueno, yo me guardo esto por las dudas, yo me guardo este conocimiento. Hoy, con tanta corrupción política que hay en todo el mundo, ¿sí?, ustedes van a ver que la mayoría de los políticos siempre se guardan algo para tener pillado a otro. No me mandes a la cárcel porque tiro de la manta. Siempre tenemos algo de donde aferrarnos. No voy a decirle esto por las dudas, o le voy a soltar esto otro para condicionarle. ¿Saben? La vida sin Cristo, yo el otro día se lo decía a una de mis hijas, no te olvides que la vida sin Cristo es un constante negocio. Porque no puedes confiar en nadie.
Así que tienes que negociarlo todo. Tienes que tener mucho cuidado con quién habla, con quién no habla, con quién reacciona y con quién no reaccionas. Lamentablemente es así. Sin Cristo la vida es un negocio. Es horrible. Es horrible. Por eso, aquí dice, él nunca se guardó algo, ni siquiera el ser como Dios. Ah, sí, Satanás, mire, me harté. Ah, sí, Judas, pues verás tú, hace rato que te conozco. ¿No? Dice, sino que se despojó. Y esto es interesante. Lamentablemente en nuestra versión Reina Valera dice despojó, que significa algo así como quitarse. Pero en el original griego la palabra literalmente que se usa es se vació, que cambia sustancialmente todo. Porque cuando yo entiendo que se quitó una ropa, es como que se quitó una apariencia, pero vaciarse tiene que ver con su yo. Él no tuvo egocentrismo. Este texto literalmente dice Jesús se vació de sí mismo. Jesús dejó de... Mira, ¿sabes qué? Era como que Jesús dijo, tomé la decisión de morir el día que nací. Estoy muerto para este mundo. Ya no existo yo. El apóstol Pablo usó esto para decir, ya no vivo yo. Mi egocentrismo está muerto. Cristo vive en mí. Por eso él ahora se atreve a escribir esto y dice, haya en vosotros este mismo sentir. Se vació de él. No es que dejó de ser Dios, no es que dejó su personalidad. Dios jamás te quitará tu personalidad. Dios quitará la perversión de la personalidad, que es el egocentrismo, que trae egoísmo y que trae todo lo demás. Pero quien tú eres y como Dios te formó, queda completamente limpio el día que el Espíritu Santo te transforma. En realidad, ese es el ser que Dios deseó de ti. Porque llevas características heredadas de tus padres, llevarás situaciones que Dios permite que sigan en ti, de golpes que te has dado en la vida, y hoy son parte de tu personalidad, pero no son dañinas porque no hay egocentrismo. No se usan con un fin egoísta, sino que se usa para bendecir a otro. Amén. El padre que le dice a su hijo, hijo, yo sé lo que te digo. No tienes por qué repetir mi dolor. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, Dios permitió que tuvieras esto, pero ahora es sin egocentrismo. Dice literalmente que Jesús se vació de él, aunque seguía siendo él, pero se vació de cualquier situación que podía tentarle. Dice, sino que se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios, hecho semejante a los hombres. Hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora Él es hombre. Aquellos que fueron hechos por Él, ahora Él se hace semejante a ellos. Entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, ¿qué dice aquí? A sí mismo. Daniel, cállate. Daniel, guarda silencio. Daniel, no va contigo. Daniel, no te metas. Se vació de sí mismo. Y dice, obediente y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate cómo Adán quiso exaltarse por la mentira del diablo y se cayó a lo más profundo, y aquel que estaba exaltado se vino a lo más profundo para exaltar al ser humano a la condición que Dios había preparado desde el principio. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, todos nosotros estamos ¿en dónde? En Cristo. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso es una nueva identidad en Cristo. ¿Lo recibes? Eso tiene que darte una personalidad totalmente mejorada. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo que sucede a los que aman a Dios les ayuda para bien, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni la vida ni la muerte me separará del amor de Dios. Todo eso está en Cristo. Hoy estás aquí a una temperatura justa. No hace ni frío ni calor, ¿no?
Estamos a una temperatura creo que justa. Hay oxígeno que está fluyendo, se está reciclando constantemente. Vosotros, estamos todos bajo este ambiente. Es cómodo, creo, me parece que es cómodo. La luz me parece que es justa. Estamos bastante cómodos, ¿no? Falta un cafelito, no sé, una cosita, una tapita. Algo para ir picoteando, ¿no? Unos cacahuetes, lo único, pero a partir de ahí estamos bien. ¿Sabes? Cuando yo pienso, estoy en Cristo, estoy disfrutando de todas las condiciones, no de la tierra, sino del cielo, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Mira, mi cuerpo puede estar metido en una cloaca hasta la garganta, pero el cerebro sigue arriba. Si la cabeza sigue sentado a la diestra del trono, yo estoy ahí también. Ahora te voy a explicar por qué esto. Te dije, Jesús se vació de él, no de su naturaleza divina, porque siguió siendo Dios, te decía recién. Pero se comportó como un humano más. Aunque evidentemente él tenía el conocimiento y tenía la comunión de ser hijo de Dios, en su humanidad terrena, el Espíritu Santo moraba en plenitud en él. Lo que él hacía era guiado por el Espíritu, aunque él tenía comunión con el Padre. Vivió como nosotros hoy podríamos vivir. Él vivió nuestra vida con la comunión del Espíritu para que nosotros podamos vivir su vida en comunión con el Espíritu. Amén. Se vació, dice la Biblia. Muchas veces se dice que se despojó de su privilegio celestial, ¿no? Que era lo que te decía recién. Se despojó de la gloria del cielo, etc. Bueno, es cierto. Pero eso es una parte en realidad. Lo fundamental es la palabra que te dije recién que usó el apóstol Pablo. No como quitarse un ropaje externo, como algo visible externamente, sino como algo interno. Literalmente dice se vació, no dice se quitó una ropa, se vació, es algo interno. O sea que lo correcto sería lo que te dije al principio, se vació de sí mismo. ¿Y por qué hizo esto? ¿Porque había algo malo en él? No, de ninguna manera. Sino que se quitó todo deseo personal, todo anhelo, todo propósito personal que estuviera fuera del propósito del Padre. Él tomó la decisión, ahora voy a ser humano, como todos los humanos, pero toma una decisión contraria a la decisión que tomó Adán y ha contaminado a toda la humanidad. No voy a pensar en mí. Me olvido de mí. A partir de ahora es el Padre en mí. A partir de ahora no hablaré yo, sino el Padre hablará en mí. A partir de ahora no mostraré mi gloria humana. ¿Habéis visto qué fe tengo en el Padre? Mirad lo que hago. No dijo eso. Las obras que yo hago es el Padre que actúa en mí. Constantemente Jesús lo que estaba diciendo es, a partir de ahora no pienso en mí. Respuestas como las que dio en el desierto, solo a tu Dios servirás y solo a Él honrarás. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando Satanás vino a decirle, busca un poco de gloria, tú también. Él dijo, no he venido para ser glorificado yo, ni para ser honrado yo, sino para que el Padre sea honrado. Cuando la Biblia dice, se despojó de sí mismo, Él tomó la decisión exactamente contraria a los seres humanos de dar una pequeña oportunidad, o sea, de no dar una pequeña oportunidad al egocentrismo. Él constantemente está diciendo, se acabó. Solo al Señor honrarás, por ejemplo, a Él le servirás. O otra frase como, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la voy a tomar? ¿Sabes lo que estaba diciendo? Si el Padre lo decide, está bien para mí. Aunque sea doloroso, aunque sea espantoso, está bien para mí. O sea, cuando la Biblia dice que Él se despojó, está diciendo se vació de cualquier tipo de pensamiento que le llevara al más mínimo egocentrismo. ¿Qué dice Pablo? Haya en vosotros este sentir. No dice que haya el poder para hacerlo, sino que haya el sentir de hacerlo. Repito, no te distraigas, hermano, porque muchos de estos conceptos se nos pasan muy rápido y luego no pillamos el resto, ¿vale? Te lo vuelvo a decir. Pablo no dice, haya en vosotros el poder que hubo en Jesús para no hacer esto, sino dice que haya el sentir que hubo en Él. El poder te lo dará el Espíritu. Él es el que pone el sentir, el querer como el hacer. La capacidad para hacer aquello que Dios ha dicho o vivir de esa manera me la va a dar el Espíritu de Dios, pero en mí está tomar la decisión. No quiero ser egocéntrico. No quiero pensar en mí. No quiero buscar gloria para mí. ¿Saben, hermanos? En la carne, cuanto más alto subes, más grande va a ser el golpe que te pegas cuando bajes. Y en la vida, tarde o temprano, tenemos que aterrizar, ¿eh?
Así que hay algunas situaciones en las cuales no te levantes demasiado porque después no vaya a ser que no te dé el combustible para bajar y te caigas. Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Muestra que, por favor escúchame, todas estas frases, solo al Señor tu Dios honrarás. Pero tú no eres Dios. Tú no eres la segunda persona de la Trinidad. ¿Sabes lo que diría Satanás? Venga, Jesús, nos conocemos. Yo te conozco desde que yo era un ángel. Sé que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu. Glorifícate un poquito. Venga, hazlo. Puedes hacerlo. Piensa en ti. Piensa en ti. Piensa un poquito en ti. ¿Saben? Cuando Jesús dice, no, yo no he venido a honrarme a mí mismo, he venido a honrar al Padre. Yo estoy aquí como humano y te estoy enfrentando como humano. Todo esto muestra que Él no gobernaba en sí mismo. A eso se refiere el texto de Efesios, de Filipenses. Hay en vosotros que este sentir, siendo Él Dios, no usó ser Dios para cogerse de ello. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Se hizo un humano más y siendo humano en forma de siervo. Dime la verdad, ¿qué esclavo manda? Ninguno. Ningún esclavo manda. Ninguno. Ningún esclavo manda. Yo pasé fugazmente, les contaba, prefiero no hablar mucho de esa parte de mi vida, por una escuela de oficiales de la Fuerza Aérea, donde se preparan los que son oficiales de la Fuerza Aérea. Claro, lo mismo tú sales como eres teniente o alférez y tienes 19, 20 años y tienes que mandar a un sargento de 55 años. Yo recuerdo un día un cadete me dijo, camina bien, algún día serás oficial, no seas un bípedo. Los suboficiales son bípedos, dijo. ¿Sabes lo que es un bípedo? Es un animal de dos patas. Que no piense, es un animal. Yo me sentí mal en ese momento y hoy le doy gracias a Dios que el Señor me sacó de allí. Porque creo que aunque no conocía a Cristo, fue Dios el que me sacó de ese lugar. Porque lo que estaban incentivando también sobre mí es la arrogancia y el orgullo. Tú estás de aquí para allá, no te bajes. Porque los otros no son como tú. Te tienen que obedecer ciegamente a ti. Y si tú les dices algo, ellos te tienen que obedecer. Dice la Biblia aquí que Jesús, siendo Dios, se hizo el más bajo. Él podría haber dicho, no, yo esto no lo hago. Esto muestra que Jesús tomó la decisión de no gobernar ni siquiera sobre él mismo. Por eso él decía, todo lo que yo hago es el Padre que lo hace en mí. Siendo Dios, él perdonó pecados, echó fuera demonios. Pero la Biblia dice claramente que él no tomó una decisión sin la dirección del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me sigues a esto? A veces Satanás ha venido con mentiras a mi mente. Tú eres el pastor, Dani, no hagas esto. Hay otros que lo pueden hacer por ti. No te preocupes por estas cosas, Daniel. Un día tuve que decirle a alguien, si mi preocupación no viene porque sea pastor, mi preocupación viene porque amo. Sea pastor o no sea pastor, amo tanto a tal persona que me voy a seguir ocupando de su problema. Quítame el título de pastor y yo voy a seguir al lado de esa persona porque lo amo. Si no se trata aquí del título, se trata del amor. Pero nosotros jerarquizamos todo. Si nos diéramos cuenta como padres lo que significa esto y lo lleváramos a la relación con nuestros hijos. Porque la Biblia dice que Jesús hoy tiene una autoridad que es sobre todo nombre. Pero primero se hizo siervo. O sea, él tomó la decisión de no mandar sobre sí mismo. Su yo había sido reemplazado por el Padre en mí. ¿Me sigues? El yo de Jesús se reemplazó por el Padre en mí. No dijo, yo hago estas cosas. El Padre que mora en mí hace estas cosas. El yo de Jesús fue reemplazado por el Padre en mí. Y viene Pablo y dice, no les pido que lo hagan ya, pero les pido una cosa, por lo menos tengan este sentir. Y pídanle a Dios despojaros de todo tipo de egocentrismo. Su personalidad era tan fuerte que ni Pilato se atrevió a condenarlo.
Él era un romano enviado por los romanos como gobernador de aquella región y no se atrevió a condenar a Jesús. Él lo sacó y le dijo, no hallo culpa en él, hagan lo que quieran, pero no me metan a mí en esto. Yo me lavo las manos, dijo Pilato. Literalmente se lavó las manos. ¿Saben por qué? Porque él se dio cuenta que no tenía autoridad sobre Jesús. Y Jesús estaba allí con la cabeza lastimada, lleno de sangre, lastimado las espaldas. Bueno, eso creo que fue un poco después. Pero de todos modos estaba allí, después de haber sido maltratado por los soldados romanos, toda una noche sin dormir, lleno de tierra, lleno de sangre también. Y Pilato no se atrevía, porque era tan fuerte la personalidad de Jesús. Jesús, era tan fuerte su personalidad que estando en la cruz perdonó al otro reo que estaba al lado y perdonó a los que lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Jesús tenía una identidad muy clara, dice Juan, les leí el otro día, sabiendo de dónde venía, capítulo 13, versículo 3 en adelante, dice, sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, sabiendo que el Padre le había entregado en sus manos todas las cosas, cogió una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Pero su voluntad estaba entregada al Padre. Una cosa es tener una personalidad firme y otra cosa es ser un egocéntrico. El egocentrismo es una perversión de tu personalidad. Tú no necesitas ser egocéntrico para demostrar la personalidad que Dios te ha dado. Precisamente, yo la otra vez, medio en broma, medio en serio, le decía a alguien muy querido, me dijo, ¿le vas a perdonar? Me dijo, ¿no? A tal persona. ¿Vas a perdonarle esto? ¿Realmente? ¿En serio que le va a perdonar esto? Y yo me volví y le dije, medio en broma, pero también medio en serio. Le dije, ¿sabes qué? El perdón es una virtud de los fuertes. Solo los fuertes y los grandes pueden perdonar. Pero es verdad. Los débiles no pueden perdonar. Aprovecho y te mato ahora, porque sé que eres más fuerte que yo, pero ahora te tengo bajo tierra, te tengo caído, así que te mato ya. Te critico, te daño, hago esto. Jesús no necesitaba eso. Jesús sabía de dónde venía, hacia dónde iba y todo lo que el Padre le había dado en sus manos. El egocentrismo es una perversión de tu personalidad. Por egocentrismo caemos en que el sistema límbico tome control de todo mi ser. Y termino drogándome, enviciándome con algunas cosas, con la diversión, con la fiesta, con el móvil. Porque busco satisfacción para mí. Porque es una reacción constante a una necesidad que no está razonada. La corteza no influye allí. Estoy solo reaccionando para satisfacer una necesidad. Yo quiero, yo necesito, me apetece. ¿Por qué no vienes conmigo? Porque no me apetece. ¿Por qué no vas a tal lugar? Porque no me apetece. ¿Sabe cómo se llama esto? Egocentrismo. Mamá, ¿por qué no te quedas al lado mío? Tengo 6 añitos, tengo cáncer, probablemente me voy a morir dentro de unos meses. Un nene no tiene que decirle eso a su mamá. Su mamá se queda a su lado. Puede que ayer cuando estaba sano era un poco egocéntrica. Decía, mándalo a la guardia para que me deje tranquila y yo pueda descansar un poco porque este niño me tiene harta, ¿no? Pero ahora su niño se está muriendo. Y esto le transformó. Le está haciendo crecer la personalidad porque le está quitando el egocentrismo. Y le está haciendo una mujer fuerte con las cosas bien claras en la vida. Jesús no tenía un problema de personalidad. En ningún momento. Todo lo contrario. Por eso, despojarse de sí mismo es lo complicado, mi hermano. Despojarte de ti. No de lo que tú tienes, sino de quién lo controla eso. Te lo vuelvo a decir. El problema es despojarse de ti misma, de ti mismo, de mí mismo. El problema no es quitar la locomotora, el problema es quitar el que conduce la locomotora. El problema no es el coche, sino quién va a conducir el coche. Compramos un coche precioso, imagínate, no digo yo, ¿no? Pero en tu caso, un coche precioso, ¿no? Y tenemos la bici. Bueno, ¿quién conduce ahora el coche? ¿Quién va al trabajo en el coche? ¿Ella o él? El problema no es el coche, sino quién lo conduce. ¿Sabes qué? El problema no es todo lo que tú tengas. El problema no es tu personalidad. El problema es quién conduce. El egocentrismo está basado en el yoísmo. Pero según Pablo, tenemos que buscar el diosismo. El diocentrismo.
Por eso despojarse de sí mismo es lo complicado, pero es la base. Tú no puedes ser una buena mamá si eres una egocéntrica, porque no vas a dar nada, vas a invertirlo. Tú no puedes ser un buen papá si eres egocéntrico, porque no vas a dar nada, lo vas a invertir. Mañana tu hijo tiene que responder a todo lo que tú le diste. No quiero hurgar aquí, pero les puedo asegurar que la mayoría hemos luchado, o algunos no están luchando porque ni se dan cuenta, pero le están demandando a los hijos que sean lo que ellos quieren porque invirtieron en ellos. No hablo de dinero, hablo de tiempo, de amor, de cariño. El pensamiento con todo lo que yo le di, mira cómo es. Tú no se lo diste entonces. Porque si se lo estás reclamando, es porque le dijiste un día te lo presté, ahora me lo devuelves con creces. Si no es lo que tú esperabas y es un malandra, lo seguirás amando, pero no tienes por qué ir a cobrarle nada. Otra cosa es educarla, decirle, hijo, has recibido mucho en la vida, aprovéchalo. Pero otra cosa es decir, yo te di. Una cosa es decirle, tú recibiste, tu padre y yo te dimos, tu madre y yo te dimos, no por nosotros, te lo dimos para que crezcas sobre esto. Pero otra cosa muy diferente es, yo te di y mira cómo me tratas. Por eso despojarse de sí mismo es lo complicado, es la base, pero tenemos que hacerlo. Podemos dejar actitudes aisladas, pero otra cosa es lo que allí dice de despojarse de sí mismo. Este es el problema de muchos cristianos, van dejando actitudes, pero en el fondo el que sigue mandando es el mismo, no Dios. Ellos se atribuyen a quien aman y a quien no. La Biblia dice, amad aún a vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. El 99% de los cristianos siguen decidiendo a quién aman y a quién no. A quién bendicen y a quién no. Pero esta deuda económica, se la perdono, sí, porque es mi hija y la quiero mucho y está saliendo adelante. Hija, olvídate de todo el dinero que te di, es tuyo. Amén, qué lindo. Uno dice, bueno, en esa área no es egocéntrica, ¿sabes por qué no eres egocéntrico? ¿Sabes por qué? Porque amas. Pero entonces aparece una cuñada que te hace la vida imposible y tú dices, a esta no le voy a perdonar nada. Porque me critica, me ataca, habla mal de mí, le infla la cabeza a mi marido en contra mío. Pero no dice eso la Biblia, que yo a uno le perdone y a otro no, sino que le perdone a todos. El que te pide llevar la carga 2 millas, 1 milla, llévasela 2, dijo Jesús. Por eso te lo vuelvo a decir, el problema es despojarse de uno mismo. Tenemos actitudes aisladas, pero otra cosa es matar el bicho de raíz. El despojarse del egocentrismo como cosa a la que uno se puede aferrar es lo interesante. Ahí fue la tentación. Piensa en ti, Jesús. Ahora que estás con hambre, llevas 40 días sin comer, es hora de que pienses un poco en ti y sabes que al fin y al cabo eres Dios, úsalo para ti. No pasa nada, Daniel. Saben, este es el problema de todos los políticos corruptos. La mayoría no digo todos, pero la gran mayoría, otros son corruptos desde que nacieron, ¿vale? Pero muchos de ellos no llegan a los gobiernos, empieza una carrera política con un buen sentimiento. Ellos quieren ayudar a la gente. Pero saben, tarde o temprano, el poder te emborracha. El poder te corrompe. Y llega la idea de, he hecho tanto por esto, no pasa nada con que me quede con esto un poquito. Total, ayer cuando ganábamos 100 y la gente necesitaba 100, obviamente que no voy a quitar nada, ganamos 200 y la gente ganó 100 y hemos guardado 100 para el futuro, seguimos igual. Pero ahora estamos ganando 2.000 y la gente necesita 100. Hombre, que coja yo 200, no se nota. Nos queda todavía para 8 meses más. Y empecé a pensar en mí mismo. Piensa en ti, Adán. Piensa en ti, Jesús. Mira las piedras, conviértelas en pan. No pasa nada. Piensa en ti. Hoy estás tú necesitado. Pero liberamos el egocentrismo. ¿Quién manda? Nosotros nos aferramos y construimos la vida, te decía recién, en base a un ego que es una construcción social. Adán no se dio cuenta que podía ser como Dios. Era imposible, pero era una fantasía. Pero nunca se le había ocurrido esto. Resulta que ahora viene Satanás y le dice, mira Dios, por eso te decía recién, nunca se te ocurrió
que tienes que dejar de congregarte para ganar más dinero. Porque ayer con el dinero que gastaba eras muy feliz. Pero resulta que ahora, por compararte con tus vecinos, dices, necesito más. ¿Sí? Nunca pensaste, mi casa es un problema, mi mujer solamente me habla de los problemas de los niños, llego a las 9 de la noche, quiero descansar y antes de darme una ducha ella me está diciendo había que pagar esto, había que pagar aquello, cariño, yo también trabajo como tú, ya, pero no alcanza el dinero, cariño, me llamó la tutora y dice que el niño va mal en esto. Al otro niño hay que llevarlo a tal lugar. Tú no habías pensado en ti mismo hasta que apareció una compañera de trabajo que te mira y te dice, toda guapa ella arreglada, porque va al trabajo muy arreglada. Tu esposa no te espera tan arreglada en la casa. Y la compañera de trabajo te espera toda guapa, toda cariñosa y te dice, te veo cansado, te veo estresado. Ahora a la hora de tomar el café, ¿charlamos? Tú no habías pensado, nunca se te ocurrió que tu vida era un asco hasta que no apareció una que te la mandó el del otro lado para decirte, piensa en ti. Podrías tener una mujer que te descanse el alma. Podrías tener una mujer que te espera solo para decirte estás cansado, que te lava los pies, que es una dulce geisha, ¿no? Que habla de todo lo que se te ocurra, que te hace sentir cómodo. Y tú comienzas a decir, y yo tengo una vida de asco con la loca esta, con los niños que salieron a la familia de ella, y no me alcanza el dinero porque ella coge la tarjeta de crédito y vete a saber lo que hace con la tarjeta de crédito. Porque pensaste en ti, ese es el problema. Luego la otra, la vida es igual, porque el problema es despojarse uno mismo. Amén. Satanás sabe dónde hace pie. El egoísmo, el egocentrismo es el primer escalón de una escalera por donde el diablo trepa para llegar a tu alma. El egocentrismo es el primer escalón de una escalera por donde Satanás trepa. El otro se llama egoísmo, odio, rencor. No le pongas el primer escalón. Cuando yo dejo de pensar en mí, la gente que está a mi alrededor cambia totalmente. Pero no cambió la gente, cambió mi visión de la gente. Cambió la visión de mi casa, cambió la visión de mi familia. Y te voy a decir algo más. Cuando dejo de pensar en mí, cambia mi visión de Dios. El carácter de Romanos 12, que dice ahí el texto, cuando nosotros leemos Romanos 12, dice, Romanos 12:2, por ejemplo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que Dios me ha dado, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y luego dice, amad a vuestros enemigos, dad, bendecid y no maldigáis, no paguen con mal el mal, sino hagan siempre el bien. Todo eso que aparece en Romanos 12 se logra cuando has resuelto. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 que dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ha dado una nueva vida y que nos da la revelación de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y volvemos a tener una identidad clara de quiénes somos delante de Dios. Romanos 8 dice, todo lo que sucede a los que aman a Dios conforme al propósito en que han sido llamados, todo les ayuda para bien. Dice Romanos 8, ni lo alto ni lo bajo me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ahí aparece la identidad clara de ser hijos de Dios y de ser herederos. Ahí aparece algo maravilloso, la seguridad que me da la fe. Te puedo asegurar que lo que más nos carcome la vida es nuestra inseguridad. La ansiedad es una perturbación de nuestros estados de ánimo causado por el temor al futuro.
Cuando yo comienzo a pensar que el futuro no lo controlo, que no controlo a mis hijos, que no controlo el coche en una curva, que no controlo el avión que se está sacudiendo, me da miedo de lo que puede llegar a pasar porque no lo controlo. Eso es ansiedad. La ansiedad es exactamente lo contrario a la seguridad en la vida. Ese texto dice: todo lo que sucede a los que aman a Dios les ayuda para bien. Amén. El texto que te estaba mencionando de Romanos. Por lo tanto, la identidad de hijos de Dios, la seguridad de la fe, la confianza, la ausencia del temor, eso es lo que Dios quiere de mi personalidad. El egocentrismo me hace pensar en que todo está mal en mí, en que no controlo, en que las cosas pueden salir mal, qué pasará de mí si sucede esto. Tú no te preocupes, pero me preocupo. Cuando yo desarrollo esta seguridad que habla aquí, que te estoy hablando de Romanos, el Dios me ama, ni la muerte me separará, ¿sabes qué aparece en mí? El yo correcto, el deseo que Dios tuvo el día que me creó. Yo el otro día ayer le decía a los chicos que trabajan con los niños. Se hizo un experimento con niños de 1 añito, menos de 1 añito, ¿vale? Bebés eran todos, menos de 1 añito. Se los puso en una sala y se les soltaron serpientes que están amaestradas, soltaron las serpientes. Los papás lo veían desde unos vidrios, los papás y las mamás muertos de pánico. Les digo la verdad, si a mis nietos le hacen eso, me muero de pánico. Yo le pego una trompada al que hizo el experimento. Me vuelvo loco. Pero los niños no tenían miedo, los niños jugaban con las serpientes. Cogían a la serpiente, las ponían para el otro lado, venía la serpiente, unas boas, con su cabeza así, ¿no? Y los niñitos cogían la cabeza y ponían la cabeza ahí y seguían jugando. Tocaban a la serpiente. ¿Saben por qué? Con esto demostraron algo, que los seres humanos nacemos solo con 2 temores. Miedo a los ruidos fuertes y miedo a las alturas. Todos los demás temores son adquiridos en la vida. Y muchos de los miedos de nuestros hijos se los transmitimos los padres. No hagas esto porque. No vayas por ahí, no te juntes con esos niños porque te puede pasar. No camines. Todos los miedos son transmitidos, son aprendidos. Nosotros no nacemos con ese temor. Cuando yo veo estas cosas, digo, Dios mío, yo tengo una personalidad correcta que es la que Cristo me da, pero está pervertida por pensar demasiado en mí. El problema es que daño también a los demás. No puedo amar, no puedo desarrollar fe. Porque te decía recién, nosotros nos aferramos y construimos la vida en base a un ego que es una construcción social y así nos va. Adán construyó su personalidad en base a, puedo ser como Dios, pero Dios no quiere que yo sea. ¿Lo entiendes a esto? Y viene la destrucción de Adán. Cuando yo comienzo a pensar en que el entorno es agresivo conmigo, o yo puedo ser como este, o yo necesito aquello, o empiezo a formar, no digo que esté bien o mal, pero tengo que tener mucho cuidado con esto, porque empiezo a formar mi personalidad en base a eso. ¿Sí? Yo aquí en Andalucía, física, de altura soy más o menos normalito. Ahora, le digo una cosa, si yo me fuera a Alemania, Lili estudió en un colegio alemán, iba a una iglesia alemana y soñó toda la vida con casarse con un alemán rubio. De hecho, tuvo uno, no vamos a dar el nombre, pero medía, di la verdad, ¿cuánto medía? Medía casi 2 metros, por ahí. ¿A que sí? El tipo tenía que, cuando se compraba los coches, tenía que ir a probar si él entraba bien en los coches. Yo tengo que acomodar mi sillón, ¿vale? Bien. Si en aquel, ahora ya está, ya llevamos tantos años juntos que ya no le queda otra que aguantar lo que tiene, pero imaginaros que en aquel momento, con 23 añitos yo, que acababa de enterarme que un rubio de estos grandotes, que era como el sueño de Lili toda la vida, yo quiero un alemán así, alto, de ojos claros, ¿no? Pero saliste ganando, te aviso, ¿eh? Pero de todos modos, imagínate, yo que me sentía bien, ¿no? Aquí en Andalucía me siento muy bien, aparezco entre todos los alemanes. Claro, yo llegaba por aquí a todo. A partir de ese momento, yo comienzo a usar zapatos con algún taconcito, algo, porque yo empiezo a sentirme muy bajito. Resulta que antes era moreno y como ser moreno también tenía su gracia, ser moreno. Pues resulta que ahora entre tantos rubios no tiene mucha gracia. Pues, ¿saben por qué? Porque siempre nosotros acomodamos nuestro ego como una construcción en base a lo que tenemos. Nos olvidamos de Dios. Por eso
luego defendemos ese ego. Y eso no es lo que Dios nos da. Bueno, pero es que yo hago esto porque... No, lo estás haciendo porque estás pensando mucho en ti mismo. Había una, no vamos a dar el nombre, que cantaba aquí y decía: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Construyó su personalidad en base al entorno social que tenía. Por eso, cuando nos convertimos a Cristo, por favor, escúchenme, cuando nos convertimos a Cristo cambian muchas cosas. Sí, pero te lavaron la cabeza. No, no te lavaron la cabeza. Dios limpió tu personalidad. Cambian muchas cosas que al fin es lo que Dios nos dio cuando nos creó. Por eso te decía, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos construyó en el vientre de nuestra mamá. Pero creados de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. ¿Sabes? En lo biológico, tú eres el pensamiento de Dios. Para ti. Dios te pensó. ¿Sí? Amén. Pero ¿sabes qué? A que llevas características de tu madre. Mucha gente dice que la primera hija es la versión masculina de su femenina de su papá. Que el primer hijo varón es la versión de la mamá, ¿no? Bueno. Lo cierto es que seguramente llevarás cosas de tu madre. Y si no, hasta los miedos de tu madre cuando estaba embarazada te los pasó. ¿Sabes por qué? Porque te formaste en ese vientre. Creciste allí. En esa barriga creciste. ¿Sabes lo que dice este texto? Que hemos sido hechos de nuevos en Cristo. Por lo tanto, la Biblia dice: somos herederos y coherederos con Él. Por eso, Romanos 12 decía lo que te leí recién: no se amolden al sistema de este mundo. Tengan mucho cuidado. El egocentrismo te lleva a caer en eso, pero necesitamos volver al modelo que es Cristo. Humanamente yo no puedo ser así, pero hay algo maravilloso. El Espíritu de Cristo mora en mí. Y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo que ahora está dentro mío. Como quien trasplantara en mí las piernas de un alpinista, ahora mis piernas han subido varias veces a los Alpes. Aunque tal vez yo nunca lo hice físicamente, pero mis piernas sí lo hicieron. El Espíritu que mora en mí levantó a Cristo entre los muertos. El Espíritu que mora en mí es el Espíritu que moró en Cristo. El Espíritu que mora en mí es el Espíritu que le transmití ese carácter también a Cristo. Por lo tanto, Él mora en ti, mora en mí. Ahora, por eso la Biblia dice aquí: piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Esa medida de fe de la que habla Pablo aquí es la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es la comunión con Él. Por eso necesitamos orar, oír eso, mantener comunión con Él. Jesús, que dijo: permanezcan en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros vivimos esta comunión con Cristo, nosotros desarrollamos una nueva identidad, pero no es nueva en sí, es que ha sido limpiada de todo el pecado que venimos heredando y del pecado que nos va contaminando a lo largo de la vida. Y muere el egocentrismo y comenzamos a ver las cosas como Cristo la ve. ¿Me estás siguiendo, verdad? Esta es la identidad de hijos de Dios. ¿Saben? Esto es algo tan maravilloso. La Biblia dice que tú y yo ya estamos sentados en Cristo Jesús. Amén. Por eso cuando oramos en el nombre de Cristo, significa que estamos diciéndole al Padre: estamos en Cristo. No es que porque Cristo me mandó yo lo hago y uso su nombre. Orar en el nombre de Él significa: somos de Él. Cuando un embajador de un reino llegaba a un lugar, era el reino el que llegaba. Era el rey que llegaba con él. ¿Me están siguiendo? Por eso cuando Jesús dijo en mi nombre, significa porque están en mí y yo estoy en vosotros. Cuando nosotros oramos en nombre de Cristo, es Cristo quien intercede. Pero es como si fueras al consulado de España en un país para solicitar un documento. El consulado de España le solicita al gobierno, en la oficina que sea. Bueno, algunos de ustedes son extranjeros.
Tal vez han tenido que ir a algún consulado de vuestro país aquí. Van al consulado de vuestro país aquí y piden un documento. Ellos lo piden a tu país original. Si es policía, si es lo que sea. ¿Saben lo que dice el país de donde vienes? No dice Manolito pidió en España este papel. El consulado de este país en tal ciudad está pidiendo este documento al ministerio tal del país. No lo estás pidiendo tú, lo está pidiendo el consulado. Si tomaras conciencia de lo que significa orar en comunión y orar en Cristo, yo no te estoy diciendo que tú seas Dios, pero es Dios mismo quien está orando porque tú estás en comunión con Él. Por eso cuando nosotros decimos oro en el nombre de Jesús y la iglesia ora en el nombre de Jesús, es como que Jesús mismo está orando ante el Padre. Pero el egocentrismo destruye esta visión. Por eso necesitamos despojarnos de todo esto. Cuando una mujer embarazada está esperando para que le hagan la revisión por el embarazo, ¿qué es lo que quiere ver el médico? El bebé. Sin embargo, cuando salen dicen, bueno, no es que te profetice, pero bueno, a cualquiera de ustedes, María de la O, ¿no? Pase. Pero ella viene por el bebé. Hay que revisar al bebé. Pero quien entra es la mamá. El bebé eres tú. Cristo es la mamá. Tú estás en Cristo. Delante del Padre, cuando la iglesia ora, es Cristo quien ora, dice la Biblia. Esto no significa que seas Dios, sino que tenemos comunión con Él. No es que seamos dioses, sino que estamos en el Hijo. Cuando clamamos al Padre en la persona del Hijo, sucede esto. Por eso te dije recién, Romanos capítulo 12 dice allí, no maldigan, bendigan, en lo que respecta a vosotros, estad en paz con todos los seres humanos, no hagan mal, bendigan aún a vuestros enemigos. Pero eso no puede suceder hasta que no has resuelto Romanos 3, que dice que no se trata de que sea judío o griego ni de cumplir la ley, sino por la gracia de Dios que somos justificados. Romanos 7, que Pablo decía, ay, miserable de mí, que lucho con mi carne, mi egocentrismo, y no puedo vencer, decía Pablo. Romanos 8, que luego dice, mas gracias a Dios que tenemos su Espíritu, que nos transmite la vida de Cristo, tenemos el Espíritu de vida. Y el Espíritu de Dios me da la convicción de que soy hijo de Dios y si hijo heredero, y que todo lo que sucede me va a ayudar para bien. Entonces llego a Romanos 12 y puedo decir con toda libertad, puedo bendecir, puedo perdonarte, puedo bendecir al que me persigue. Porque no soy yo, es Cristo en mí. Porque estoy libre de mí mismo. Porque sé que si el otro se quiere ensañorear de mí, ¿qué dice la Biblia? Dios traerá ascuas de fuego sobre él. Porque ya no me está atacando a mí, está atacando a Dios. Porque la pelea ya no es conmigo, sino con el Dios que me envió. Nada harías conmigo, le dijo Jesús a Pilato, si mi Padre no te diera autoridad. Tú no tienes autoridad sobre mí, porque yo no estoy aquí como yo mismo. Vengo en nombre del Padre. Sí, pero es que se van a aprovechar de mí. Nadie se va a aprovechar de ti. Si has renunciado a tu egocentrismo y has dejado que sea el Padre en ti. Por eso te decía recién, esa identidad, esa personalidad nueva y limpia o sana, conforme a la voluntad del Padre en Cristo, es lo que la Biblia dice, la medida de fe que cada uno tiene. Esa medida de fe, yo lo siento, pero también lo determina tu egocentrismo. Cuando más egocentrismo hay, menos fe hay. Cuando menos egocentrismo hay, más fe hay. Porque ¿hacia dónde estás mirando? Porque cuando te miras demasiado a ti mismo, no desarrollas fe. Solamente encuentras problemas, injusticias, dolores, heridas, traumas. Yo podría echar la culpa a tanta gente de las situaciones que he vivido, pero si Dios las permitió. Ahora, por eso somos hijos de Dios. El Espíritu lo revela a cada uno de nosotros. Es una identidad nueva y solo así se entiende que no hay conflicto. Amar como a ti mismo. Porque tú me dirás, bueno, pero la Biblia dice que hay que amarse a uno mismo porque ama al prójimo como a ti mismo, pero eso no es egocentrismo. No. Cuando yo me he despojado de mi egocentrismo, me doy cuenta de quién soy en Cristo.
Y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho conmigo. Me ha perdonado, me ha liberado, me ha transformado, me ha dado vida nueva. Soy pámpano en la vid. ¿Y sabes qué es lo que quiero? Cuidar esa nueva realidad. Quiero cuidar la vida de Cristo en mí. Quiero procurar la vida de Cristo en mí porque es vida. Porque me hace bien. Quiero bendecir mi vida para poder bendecir a otros. ¿Qué dijo Jesús? Ámate de esa manera y procura esto para los otros. Procura el mismo bien para otros. No lo apartes de la vid. No lo saques de la vida. No te destruyas, pero ese es otro tema. Por eso, como dijimos, el problema no es la identidad o la personalidad, sino la perversión que produce el egocentrismo. Mira, muy rápido ya, ¿me ayudan, chicos? Saben, nosotros luchamos en Europa con una lacra espantosa que es el ateísmo. En Europa fue en Europa donde se generó la idea de que la ciencia está en contra de la fe. Todos los que dijeron esto, por lo general, son personajes que se generaron en la Ilustración francesa en el 1700. ¿Me siguen? Ninguno de ellos era científico, eran todos pensadores. La mayoría de los científicos o son creyentes, ya sean judíos o cristianos, o contemplan que aunque no pueden conocer a Dios, es imposible que todo lo que exista no lo haya creado un Dios inteligente. ¿Me siguen? Sin embargo, los padres del ateísmo, hay un libro escrito por un psicólogo que yo lo quiero buscar, él es muy interesante por lo que he visto, desarrolla que los padres del ateísmo en Europa fueron hombres con una terrible relación con sus padres. Todos ellos odiaron a la imagen paterna. Por ejemplo, Voltaire. Su padre era un prestigioso notario de París. Y Voltaire obligó a su hijo a ser abogado y a ser religioso. Y Voltaire nunca se dedicó a esto, sino que se dedicó a ser un mundano. Se dedicó a la literatura, a la filosofía, al pensamiento. Su padre lo rechazó y la Iglesia Católica lo rechazó. El odio por su padre le llevó a renunciar a su propio apellido. Porque Voltaire es el seudónimo que usó. Su apellido era Auret. Y él dijo, renuncio a mi apellido porque no quiero llevar el apellido de mi padre. Y con el paso de los años, Voltaire dijo, yo soy hijo bastardo de otro hombre. Mi padre no es mi padre. Un odio tremendo. Por eso hay otro pensador, Denis Diderot, francés, 1770 y algo, padre del ateísmo. Sufrió el autoritarismo de su padre, la obligación de su padre a que fuera religioso dentro de la Iglesia Católica. Pero él se casó con una costurera viniendo de familia noble. Su padre lo desheredó, odió a su padre toda la vida, lo rechazó, se rechazaron mutuamente. Todos estos hombres, y te podría citar un montón más, todos estos hombres desarrollaron la idea de Dios no existe. Todos ellos personas con una personalidad totalmente destruida, dañada y con graves traumas. Hoy en Europa seguimos estos pensamientos y nos olvidamos de alguien como Jesús de Nazaret, completamente sano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Porque cuando nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión, desarrollamos un ego construido en el entorno social y afectado por la miseria de este mundo y apartado de Dios. Tengamos mucho cuidado. Nuestra personalidad está muy basada por nuestro egocentrismo, está muy influenciada por nuestro egocentrismo, y nuestro egocentrismo está muy influenciado por la sociedad en la que vivimos. Nosotros nacimos como personas emocionalmente sanas, libres, para poder desarrollar una fe y una comunión con Dios y comunión con los demás. Sin embargo, con el paso de los años se va pervirtiendo todo y llegamos a este punto. El egocentrismo es uno de los peores enemigos de la comunión entre nosotros, de la comunión en la familia y de la fe. Y te decía por esto, y te lo digo muy rápido porque ya tenemos que orar. Si hay egocentrismo en mí, la Biblia lo identifica esto como mi carne. La Biblia dice que la carne no puede hacer la voluntad de Dios. Por favor, escúchenme. Son minutos nada más, ya nos vamos, ¿vale? Por favor, hagan un esfuerzo por mantener la atención. Si hay egocentrismo en mí, ese es en mi carne.
yo pienso en mí, vivo por mí, en mayor o menor medida, yo seré el patrón de mi vida. Yo controlo mi vida. Yo manejo mi vida. ¿Sabéis? Los problemas de la mayoría de los cristianos no tienen que ver con Dios, tienen que ver con el egocentrismo. Con mirarse mucho a sí mismo. Yo te dije hace un tiempo atrás, tu fe, los problemas de tu fe no son problemas de tu fe en Dios, son problemas de la imagen que tú tienes de Dios. Cuando el pueblo de Israel se quejaba en el desierto es porque ellos esperaban que Dios actuara con ellos de la misma manera que actuó en el mar. Se abrió en una noche. A partir de ese momento tengo la imagen de que Dios abre mares en una noche. Pero no puedo entender por qué tardamos 40 años aquí. El problema no es con Dios, el problema es con la imagen que tú te haces de Dios. Esas imágenes de Dios, ¿sabes quién las construye? Tu egocentrismo. No es Dios el que se revela así. Es lo que tú estás viendo de Él a través de tu situación. Por eso aprendí algo. Os voy a contar algo muy rápido, que no sé si debería contarlo. Marisa lo sabe. Esta predicación nació hace unos días atrás a las 5:30 de la mañana. Yo estaba dormido y el Espíritu Santo me despertó con todos estos pensamientos. Así que antes de que me olvide, me fui corriendo y me puse a escribirlo todo rápido. Al otro día me senté y lo pasé todo al ordenador. Lo que te estoy leyendo me lo dictó el Espíritu Santo, no viene de mí. Estoy seguro de esto. Por eso te decía, y Dios me habló con esto muy claro, ten mucho cuidado con identificarme a mí en base a tu egocentrismo, Daniel. Porque cuando piensas demasiado en mí, en ti, te haces una imagen mía que no es la correcta. Hasta el punto que muchas veces identificamos o pensamos quién es Dios dependiendo de cómo vivimos nosotros. Si pienso que estoy muy enfermo y Dios no me sana, Dios no es fiel sanándome. Dios se olvidó de mí. Dios no me provee. Dios no me ama. ¿De dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde te vino a ti o a mí el pensamiento de que Dios no te ama lo suficiente? De que te miraste mucho a ti mismo y comenzaste a comparar tu miseria con Dios y decir, Dios no es justo. Lo mismo que hizo Satanás con Adán en el Edén. Crearte una imagen de Dios que no es la correcta en base al egocentrismo. Cuando yo comienzo a juzgar a Dios en base a mis situaciones, me formo una imagen de Dios incorrecta. Cuando en mis conflictos, en mis problemas, en mis tristezas, en mis miserias, en mis enfermedades, yo me voy en oración y veo a Dios, todo cambia. Cuando yo miro mi egocentrismo, cuando mi egocentrismo me controla, me cambia la identidad de Dios. Cuando yo busco a Dios, venciendo, despojándome de mi egocentrismo, se genera en mí la imagen correcta del Dios correcto. Y eso es fe. Eso es fe. Muchas veces nosotros decimos, Dios no es fiel. ¿Por qué lo dices? Porque te has mirado mucho a ti mismo. Porque has mirado mucho tus tiempos. Y has pensado, tanto esperé y Dios no vino. Por eso, Dios no es bueno, Dios no es fiel. Habacuc 3 dice, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo, no dice, me amargaré por todo esto, me alegraré en Jehová. ¿Hacia dónde miras? El egocentrismo te está diciendo siempre, mírate, 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 mira para adentro, mira para adentro. Despójate. Dile a esa voz, en el nombre de Jesús te callas. Quiero mirar a Dios esta mañana. Quiero volver mi corazón a la comunión profunda con Él. Aunque todo esté mal, decía Habacuc, yo me alegraré en Dios. Mira lo que dice Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies de sierva y en mis alturas me hace andar. Por eso, si queremos ser el cuerpo de Cristo en la tierra, debemos despojarnos de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo. Dios va a bendecir tu casa y tu familia, pero no des lugar al cáncer del egocentrismo en tu casa. Así será más fácil, con más autoridad, ir venciendo a cada paso lo que está mal en mí y no me permite vivir en comunión con los demás, que no me permite vivir en comunión con mi familia. ¿Sabes qué? Por ejemplo, el mal carácter no se radica si antes yo no decido quitar el egocentrismo de mí. Tu mal carácter no se radica si no decides quitar el egocentrismo.
Porque ese mal carácter muchas veces será que te estás defendiendo de toda la agresión que tú consideras que la gente hace sobre ti. El problema es el egocentrismo. Por eso volvamos al dioscentrismo, ¿no? Son dos maneras diferentes de ver hacia dónde estamos dirigiendo la visión de la vida. En eso también Jesús de Nazaret es el camino. La iglesia y todo lo que quiera funcionar como un cuerpo vivo, puede ser tu familia, o sea, todo aquello que quiera tener el milagro de la vida de Dios, no se compone de muchos egos, sino de una sola vida. Como el cuerpo humano necesita una sola sangre, un solo espíritu. En mi casa no necesitan dos egos separados, sino una sola vida. El milagro de cada uno conforma el milagro maravilloso que es la iglesia. Tú eres un milagro y yo soy un milagro, porque la vida de Cristo en ti y en mí es un milagro. Y eso conforma este gran milagro que es la iglesia de Cristo, el gran misterio. ¿Sabes? Termino ya con esto de verdad. Corintios dice, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en ti. No tu egocentrismo. No es Daniel, es Cristo en Daniel. La esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en ti. Esta es la iglesia de Cristo, amén. Vuelvo a esto. El gran veneno es el egocentrismo. Nos ponemos de pie. Querido Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces y has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por esta nueva identidad que tenemos en ti, que al fin y al cabo es nueva para nosotros, pero no es nueva para ti. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás, ya nos vamos. Dile ahí donde estás a Dios. Yo sé que esta nueva vida en Cristo, dile ahí donde estás, es nueva para mí, pero no era nueva para ti. Tú me pensaste un día. Este egocentrismo que llevo aquí es la semilla de Adán. Quiero dejar de atarme a mí mismo. Como lo hiciste tú, amado Señor Jesús, quiero tener una identidad tan clara, tan firme en ti. Querido Señor, quiero despojarme de mí, quiero vaciarme de mí. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, este Daniel Palma, que es una construcción de toda la sociedad y de mi historia, hoy muera aquí y viva Cristo en mí. Así como tú, Señor Jesús, un día dijiste que no mandabas tú en ti mismo, sino que el Padre mandaba en ti. Y así como Pablo un día dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Querido Señor, yo te ruego que esta mañana tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Toma control de nuestras vidas, Señor. Toma control de mi vida, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, todo egocentrismo que hay en mí puede ser identificado. Espíritu de Dios, fluye en mí esta mañana. Dile dónde estás. Y dame luz para ver lo que hay en mí. Y así, Señor, entenderé que como ni siquiera Roma tuvo autoridad sobre ti, Pilato no se atrevió a condenarte. Eras tan fuerte delante de él. Fuiste tan fuerte en la cruz al perdonar a los que te mataban. Estabas por encima de todo porque decidiste no pensar en ti y siempre pensar en la comunión con el Padre. Yo te ruego que esta mañana me ayudes, Señor, a no debilitarme pensando en mí mismo. Señor, perdóname, dile dónde estás, porque muchas veces, dile ahí, hice una imagen tuya que tú no tienes. Mirándome a mí mismo, pensé que tú eras así, pero hoy quiero mirarte a ti para pensar quién soy yo realmente en ti. Y aunque la higuera no florezca, aunque el granado no dé su fruto, aunque el olivo no produzca aceitunas, aunque no haya ovejas ni vacas, con todo, yo no quiero mirarme ahora a mí mismo, quiero mirarte a ti. Quiero vaciarme de mí para llenarme de ti. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y hoy quiero mirar la cruz. Y antes de irnos de este lugar, Señor, queremos adorarte y darte gracias. Tú eres el modelo, pero no podemos en nuestra carne. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos gobierne, para que esa obra tuya en la cruz, todo ese entregarse como
como te entregaste, Señor, nosotros también lo podamos vivir. Y podamos, Señor, ser libres del egocentrismo y de la esclavitud que nos producimos a nosotros mismos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Libéranos de nuestras ansiedades, de nuestros temores, nuestros miedos, nuestras preocupaciones por estar encerrados en nuestras propias miserias. Ahora queremos salir, abrir la puerta y buscarte a ti. Y adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo aquí, como hacemos siempre, sentarse allí, quedarse, la música seguirá. Todos los que quieran oración por imposición de manos pueden hacerlo, venir aquí, vamos a orar por ello. El resto adoramos y nos vamos a casa. Amén. Adórale, adórale, deja que el Espíritu Santo siga trabajando en ti. Mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Adórale, adórale. Padres de niños pequeños, no es una broma cuando un niño o una niña centra la atención en sí mismo. Ten mucho cuidado con esto. Está creciendo el egocentrismo allí. Está desarrollando su ego, dominando a toda la familia, dominando a sus hermanitos. Porque si no lo logra de una manera, lo logra de otra, pero siempre todo se centra en él o se centra en ella. Por eso, papis, mamis, oren por vuestros hijos, por vuestros nietos, y con amor y paciencia edúquenlos, venciendo el ego. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, aún el que se me mete disimuladamente, buscando la ventana abierta de mi egocentrismo. Mi canción se acechan enemigos, mi esperanza en medio del dolor, vive en todo sufrimiento. Ese, refugio. amén, amén. En densa oscuridad. La comunión con Él, iglesia. Que haya en vosotros este sentir, decía el apóstol Pablo, que se despojó a sí mismo Él. Señor, No se aferró a que cuán grande era su autoridad en el cielo. Se hizo siervo. No pensó en él mismo. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste. Sufriste hasta morir. Tú y yo no lo merecíamos. Él nos amó antes de conocerle. Venciste a la muerte. Mucha gente puede pensar: ¿quién daría algo por mí? ¿Quién daría algo por mí? ¿Quién invertiría su vida por mí? Cristo lo hizo. Hasta ese nivel llegó la renuncia de su egocentrismo. Señor, mi Redentor. Todos los que quieren seguir orando pueden hacerlo, venir aquí adelante, sentarse, nadie te va a molestar, las luces se van a bajar, la música seguirá, todos charlaremos aquí. El que quiera seguir orando puede hacerlo. Pero vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu en medio nuestro, gracias por tu Espíritu en nosotros. Y te ruego que tu Espíritu Santo siga llevando a esta iglesia conforme a este propósito maravilloso que tú tienes de formar tu cuerpo aquí en medio nuestro. Y que en el nombre de Jesús, Señor, esta semana sea una semana de bendición.
Y ayúdanos, Señor, por medio de la luz de tu Espíritu. Háblanos, guíanos, mostrándonos, Señor, todas aquellas actitudes donde nosotros estamos tan fuertes. Señor, necesitamos despojarnos diariamente para que tu vida fluya y poder tener comunión con otros, comunión en la casa, comunión en la familia y poder desarrollar una fe correcta. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.